Estamos de actividades en la iglesia, con muchas actividades en este tiempo, y no podemos tampoco descuidar la obra que tenemos por delante, pero también tenemos que construir la iglesia, que no son las paredes, que no es el local, sino que son las vidas de cada persona. ¿Y qué iglesia vamos a formar nosotros? ¿En qué denominación nos vamos a incluir? En la de los hermanos libres. Espero que no sean los hermanos libres sin libertad, que seamos hermanos libres con libertad y que expresemos esa libertad en todos los aspectos de nuestra vida y que podamos charlar sin complejos y sin imponer nada a nadie, al otro, ¿sí? Sino que la libertad es para nosotros y para predicarla, para que la gente sea libre de estructuras y para ello de estructuras, de conceptos teológicos que a veces salimos de... Normalmente cuando la gente está en el mundo y son llamados a las cosas de Dios, salen de una cárcel, salen de un cajón y se meten en otro, en los conceptos doctrinales. Y la Biblia y el conocimiento de Dios es para ir creciendo, no para quedarse estancado dentro de una habitación, dentro de una demarcación de conceptos teológicos y doctrinales, porque todos ellos se rompen ante la presencia de Dios. Amén. Que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que me gustaría. Y esta es la Biblia, o sea que sin salirnos de la Biblia. Y cualquier cosa que tengamos que hablar con alguien, oye, demuéstramelo con la Biblia y ya está, ¿vale? Sin entrar en discusión, sin entrar en debates, porque a veces la religión produce enfrentamientos, los conceptos teológicos producen enfrentamientos y no hay ninguno que sea perfecto. El que cree que está en un concepto teológico perfecto, este es el más atrasado. Es el que está más esclavizado. Estamos en una vida de desarrollo, de progreso espiritual y uno tiene que estar preparado a salir de la habitación y conocer el mundo, a salir de sus conceptos y conocer y compartir con otros. Amén. Aleluya. Conoceremos la Biblia en profundidad. Amén. Vivimos en tiempo de la misericordia o en tiempos de misericordia. Hace un tiempo atrás yo compartía que estamos en este tiempo de misericordia, pero que algún día la misericordia de Dios llegaría a su fin, que el judaísmo y los tiempos de Jesús sabían y estaban esperando la venida del Señor Jesús, pero cuando vino de una forma que nadie lo esperaba, nació en un pesebre. ¿Qué cosa? Nació de una familia humilde, no de una top model de moda. Vino de una forma totalmente inesperada y no lo podían concebir. Y con unas doctrinas y con unos pensamientos, con un mensaje que distorsionaba todos los conceptos y todas las estructuras que el judaísmo se había formado en aquel tiempo. Y no podemos mirar las Escrituras, cada vez que miramos las Escrituras tenemos que mirarlas siempre con un enfrentamiento de los judaizantes con Jesús. Hay cosas, y él hablaba en clave, como el que está en guerra o como un país que está en guerra, como ahora hay, con globos sonda, por ahí andan los chinos en Estados Unidos, ¿sí? Espiando. Hablaba un lenguaje en clave, de tal manera que a veces el judaísmo no lo entendían. Y mandaban espías a escuchar y a provocar a Jesús a ver qué es lo que decía y en qué palabras caía, en qué conceptos caía para poderlo atrapar y poderlo llevar a la muerte. Tener una justificación para llevarlo a la muerte. Así es que hay muchas cosas en la Biblia que están escritas en clave y una de ellas es el Apocalipsis, para que nadie lo entienda. Y estoy revisando este tema, este asunto. Y entre estas cosas he encontrado esto. La misericordia de Dios es infinita, como Él. Pero la justicia también. Y Dios vino en misericordia. Porque la Biblia dice, delante de ti, oh Dios, van la misericordia y la verdad.
Delante de ti, oh Dios, van la misericordia y la justicia. Nunca se aparten de ti, hijo mío, hija mía, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, en la ley donde está escrita la ley verdadera de Dios, a la que no le prestamos atención ni la escuchamos, porque a veces Dios habla y no solamente por la lectura, sino habla desde nuestro interior. Pero suenan muchas voces y escuchamos siempre a la que más ruido hace. Nunca se aparten de ti, hijo mío, hija mía, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque largura de día y paz te aumentarán. ¿Sí? Y entonces dije, la primera vez ha venido el Señor Jesús en misericordia, pero estamos esperando la segunda. Y hay mucho nerviosismo. La sociedad intuye que hay cosas raras, que hay mar de fondo. Y tiempos atrás surgieron una ola que tambaleó el mundo con el tsunami del COVID-19. Un tsunami que tambaleó el mundo. Sabemos que hay mar de fondo. Y dentro del judaísmo, en Israel, está la cosa pero que muy alterada. Porque ellos saben que siempre son los primeros. El primer toque siempre sucede allá y después eclosiona en el mundo. Así es que están muy nerviosos. Y yo me decía, Dios vino en misericordia. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre menciona siempre que habla de Dios, delante de ti, oh Dios, va en misericordia y verdad. Tú eres grande en misericordia y fuerte y poderoso en juicio. Pero siempre habla en ese orden, primero la misericordia. Y entonces digo, Dios vino en misericordia y no lo entendieron, porque ellos estaban esperando un juicio. Cuando digo ellos, me estoy refiriendo al judaísmo, que eran los que estaban entrenados y los que estaban preparados para recibir esto doctrinalmente. Entonces, ellos estaban esperando a un Dios que iba a venir en juicio, en poder, para librarlos del Imperio Romano. Porque a pesar de que dicen y hablan con Jesús y le dicen que no han sido nunca esclavos de nadie, lo que realmente está sucediendo es que nacieron en esclavitud y desde el imperio babilónico hasta la llegada del Señor Jesús no vivieron de otra forma más que esclavizados por los persas, por los sirios, por los asirios, por los persas, por los babilónicos, por los medos, por todo, por el imperio griego y en la actualidad, cuando estaban diciendo esto, por el imperio romano. Así que ellos estaban esperando la venida de un Dios de justicia que los librara, porque ellos eran los elegidos y ellos eran los santos y ellos eran los que Dios iba a rescatar y estaban esperando que viniera el Mesías para librarlos del Imperio Romano. Pero no fue así. Vino un Dios humilde, vino un Dios sencillo, vino un Dios que se hizo accesible, cercano a nosotros. Y eso no lo podían entender. ¿Y ustedes lo entienden? ¿Que es difícil entenderlo? ¿Que era difícil entenderlo para ellos? Entonces yo, en mis pensamientos, por eso digo que hay que ir cambiando siempre. Hay que estar dispuesto a salir del círculo. Y sobre todo que prime la investigación y que prime el descubrir, la revelación de Dios, para que cada día demos un paso hacia adelante en el conocimiento y en la experiencia y en el crecimiento personal, en nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Y yo pensaba, bueno, la segunda venida del Señor Jesús va a ser muy diferente, porque esta vez va a venir con juicio. Y es verdad, esta vez va a venir con juicio, pero delante de Él va a venir también la misericordia, porque va a venir a avisar y a rescatar a los suyos. Amén. Porque el último grito, la última voz, la última decisión la va a tener Él. Él fue el que creó el mundo y Él va a ser el que lo va a volver a restaurar. Los hombres nos vamos a encargar de pelearnos los unos con los otros para destruirlo y para destruirnos. Pero Él va a poner el nuevo orden, el verdadero orden mundial. Lo va a establecer Él. Amén. Así que seguimos en tiempos de misericordia. Vamos a leer un pasaje en 2 Samuel 9, 1 al 11. 2 Samuel 9, 1 al 11. ¿Qué será esto de la misericordia?
Misericordia, misericordia. A lo mejor es lo que necesitamos ejercer para sacar a otros de la miseria, con la misericordia. A lo mejor es lo que necesitamos ejercer para liberarnos unos a otros de la miseria, ¿sí?, en que vivimos. Miseria conceptual, miseria física, miseria por nuestra forma de pensar. Tenemos que aprender a dejar que circule el viento, no ser impositivos. ¿Cómo se diría esto? Que estos que te tienen así amarrados, que no te sueltan, ¿sí? Hay algunas mujeres que son así, muchos, sí, sí. Yo las he conocido, ya tengo muchos años. Ahora no, porque ahora las mujeres han cambiado mucho y ya son más libres y más tolerantes. Uy, perdón. Segunda Samuel 9, 1 al 11. Dijo David, cuando llegó David al poder, después de haber sufrido grandes persecuciones por Saúl, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo soy. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia o quien haga yo misericordia de Dios? En este caso dice de Dios. Antes por amor a Jonatán, ahora dice misericordia de Dios. Porque nuestra misericordia puede ser compasión. Vamos a matizar esto después, ¿vale? Ahí les dejo este puntito, ¿vale? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar era una zona de Judá. Entonces envió el rey David y le trajo, de Israel, perdón. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y dijo David, Mefiboset. No sé por qué está esto así. ¿Aquí también está así? Es que aquí lo tengo yo de otra manera. Y respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Muy alto concepto de sí tenía, ¿sí? A veces la humildad también tiene que tener su medida, ¿sí? Pero vamos a ver por qué pensaba así. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿No? Qué privilegio, ¿verdad? Esta escritura que acabamos de leer ilustra perfectamente el plan de redención de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lo más importante de este pasaje es la proclamación de David. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y la segunda vez, reitero, lo respondió, a quien yo haga misericordia
de Dios, la misericordia de Dios, a veces somos movidos a misericordia porque es la misericordia de Dios la que nos mueve. Pero a veces nosotros pensamos tener misericordia, pero en realidad no tenemos misericordia. Lo que tenemos y lo que ejercemos o lo que surge de nosotros es la compasión, que no es lo mismo. Compasión no quiero, quiero mejor indiferencia. Bueno, ya me salió alguna de las cosas mías. Aquí está como el Chavo del Ocho. No es lo que tú haces, lo que has hecho. No es lo que tú eres, ni de dónde vienes, ni a dónde vas. Es por la misericordia de Dios que Él tiene sus ojos puestos sobre ti y su bendición jamás se apartará de tu vida. Tenemos que aprender a usar la misericordia en medio de los conflictos, en medio de las desavenencias, en medio de los enfrentamientos, en medio de las dificultades. Y a veces la misericordia se retira y deja pasar el viento, deja pasar el aire. No hostiga. Niño, come, mira el avión. No. Que esto tiene que ser así. No. La misericordia viene de Dios y te guía y te dice, abre espacio, deja que pase el tiempo, que actúe la misericordia de Dios, que actúe el poder de Dios, que actúe la gracia de Dios. Y es posible que sin tantas intervenciones y sin tanto meter la mano tú, por compasión o por querer arreglar las cosas en lugar de Dios, en vez de arreglarlas, las estropees. Y en vez de misericordia, origines un desastre. Así que no es lo que tú haces, ni lo que tú eres, ni de dónde vienes. No te apartes tú de la misericordia de Dios jugando sucio o antecediendo y anteponiéndote a lo que Dios quiere hacer. Presta atención, abre tus oídos, abre tu entendimiento, que tus ojos vean, que tus oídos oigan, que no seas como aquellos que tienen oídos y no oyen y ojos y no ven, y hay que hablarles en parábolas para que puedan entender. Abre tus ojos, abre tus oídos, está atento, sensible a la palabra de Dios para que Él te diga, anda, camina, párate. Y escucha para que puedas entender cuándo debes intervenir. En medio de la acción de Dios, de lo que Dios está haciendo, en medio de ti, en medio de tu convivencia, en medio de tu familia, en medio de todo lo que te rodea. A veces Dios está interviniendo, pero nosotros precipitamos los hechos y retrasamos y tenemos que volver al punto de partida donde perdimos el ritmo o la conexión con Dios. No te apartes tú de la misericordia de Dios, porque entonces sí que estarás lejos de la misericordia de Dios, pero no porque Dios no sea fiel con su misericordia y en su misericordia, no porque Dios no sea fiel, sino porque tú te has apartado, has cerrado tus oídos, has cerrado tu entendimiento, has dejado de seguir la guía de Dios, de escuchar el Espíritu del Santo hablando en ti y has perdido el rumbo y la actitud correcta en la vida, pero no porque la misericordia de Dios se haya terminado. Así que no te apartes tú jugando sucio, ya a un extremo, porque las otras cosas a veces las hacemos por bien, pero salen mal. Las hacemos por bien. Yo siempre tengo a mi mamá, que era, los españoles somos Quijotes de naturaleza, no podemos evitarlo. Y es muy bueno para el resto del mundo, menos para nosotros, porque encima nos critican por Quijotes y por tontos. Lo cierto es que a veces queremos hacer cosas por bien, pero salen mal. Y esa, mi mamá, que en paz descanse. Pero no obstante, a la Quijota de mi mamá, en su entierro había mucha más gente que la que hay aquí ahora, en su funeral. Y cuando estábamos celebrando el funeral, que cantaron mis hijas una canción y mi sobrina,
y también hicimos un funeral mixto entre católicos y evangélicos. Y cuando intervinieron las chicas cantando, hice yo una introducción, un comentario, una presentación de mi mamá, un poco de la historia de mi mamá. Y pasó el cura y salió y dijo, ahora yo también conozco a Paula, por los que están aquí y por el testimonio que han dado todos los demás. Ahora yo también conozco el corazón de Paula. ¿Sí? Paula era Quijote, pero era grande y la amaba la gente. Una quijotesca o una quijota amable y amada por todos. Lo cierto es que en la antropología, en la historia bíblica, lo cierto es que en la historia bíblica y en la antropología social y política existe una ley de la guerra. Cuando un rey era destronado, vencido y otro tomaba su lugar, todos sus hijos tenían que ser asesinados para evitar un rebrote sedicioso que pudiera desplazar del trono al nuevo rey en favor del reino anterior, ya vencido. Porque un hijo, un nieto, podrían usarlo los simpatizantes del otro reinado que hubo antes para producir un acto sedicioso y una rebelión. Así que la ley y la norma de la guerra era cuando un rey llegaba a posesión del trono, del reino de ese país, era eliminar a todos los descendientes del rey anterior. Así que se imaginan cuando David preguntó, ¿hay alguno de Saúl por aquí todavía vivo? Se metió en la cueva. ¿Cómo iba a esperar Mefiboset la misericordia que ejerció David? Mefiboset, cuando le dijeron, sí, hay uno, digo, pero ¿para qué soltaste la lengua? Me quedan minutos de vida. Y lo mandó llamar. Se inclinó hasta el suelo. Yo soy, Señor, Mefiboset, hijo de Jonatán. El mismo David tuvo que sufrir un acto sedicioso de parte de su propio hijo Absalón. Así que Mefiboset no esperaba nada, no quería nada, estaba esperando morirse, estaba lisiado y encima si lo descubría el rey, lo único que le esperaba por las normas y por la ley natural de la vida o de la sociedad de entonces, y todavía eso está así, lo único que le esperaba era la muerte. Y lo que menos le gustaría y lo que menos esperaría o lo que menos le gustó fue que el rey preguntara, ¿hay alguno de Saúl todavía por aquí? ¿Dónde está? ¿Tiene los pies mal? Le vamos a cortar también la cabeza. Eso es lo que estaba esperando Mefiboset. Pero se encontró la sorpresa de la misericordia. Y la misericordia, cuando empezamos a vivir y a ejercer la misericordia la misericordia de Dios nos sorprende. Cuando nosotros somos fieles a Dios, la misericordia nos sorprende obrando de formas inesperadas. Nos sorprende para bien. Pero cuando nosotros metemos las manos más allá de lo que Dios nos dice y nos indica, estropeamos el plan de Dios y la obra que Dios está haciendo. Estemos atentos y al tanto, como suelo decir siempre, de cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios me indica, aprender a escuchar a esa voz que habla detrás de mí y me dice, para, anda, di, calla, por aquí es el camino, por allá es el camino, desvíate por este lado, toma el otro. No podemos llevar el manual de la Biblia encima, porque llevamos la voz del Espíritu Santo que nos habla y no contamos. Estos son los que están siempre cuadriculados con la Biblia y con la letra y no pueden entender y escuchar la voz de Dios que nos guía y nos aconseja. Cuando hemos practicado
y sensibilizado nuestro ser, nuestra naturaleza, nuestra alma para escuchar la voz que viene de más allá, porque todo lo que sucede aquí primero ha sido diseñado arriba. La Biblia es un libro que habla de metafísica, de lo sobrenatural, y después nos muestra lo que ha sucedido, pero primero ha mostrado la visión de lo que va a suceder y después nos dice cómo ha sucedido. Así que el mismo David tuvo que sufrir un acto de sedición o un acto sedicioso de parte de su propio hijo Absalón. Es curioso que ayer digo, ¿habrán escrito aquí en este país algo sobre esto? Y miré y Tirso de Molina había escrito un poema sobre la traición o sobre el amorío de Tamar y Amón, el hijo mayor de David. Y después me encontré, para mi sorpresa, que también, ¿cómo es? Bueno, otro de los del 27, también escribió un poema sobre este asunto, la relación entre Amón y la hermana de Absalón. Absalón significa, Absalón después mató a su hermano, porque su hermano al final consiguió juntarse o violar o convencer a su hermanastra, se acostó con ella porque era bellísima, pero después la despreció. Y entonces Absalón tomó venganza y mató a su hermano mayor para vengar a su hermana, la violación de su hermana. Y así se iba cumpliendo una palabra que el profeta Natán dio a David. O que él mismo pronunció. En tu reino hay un hombre que ha recibido un visitante y tenía un montón de corderas. Y vino un visitante y agarró la cordera del vecino y la mató para agasajar al visitante. Fíjense cómo habla la Biblia de metáforas, de cosas metafísicas, y todo es así, y a veces algunos lo toman todo al pie de la letra. Ese visitante era el deseo, era la lascivia, era el adulterio, cuando él estaba en palacio allá recreándose y todos sus soldados peleando por él, yendo a una guerra que Dios no le había mandado. Por primera vez se recreaba en su palacio allá y vio a una señora guapísima bañándose en su terraza. Digo, wow, madre mía. Y la mandó llamar, se acostó con ella y tuvo a su hijo Salomón. Pero se presentó el profeta Natán y le dijo, rey, una cosa tengo que contarte. Mira lo que está pasando en tu reino. Esto ha pasado. Un visitante llegó a la casa de un hacendado que tenía muchas ovejas, muchas mujeres, tenía 13, David. Y en vez de, cuando le vino el deseo sexual, en vez de atenderse o relajarse con una de sus mujeres, fue a por la del vecino. Agarró la corderita del vecino y la sacrificó, la única que tenía el vecino. Y entonces David, ¿qué debemos hacer con esto? Esto ha pasado en mi reino. Se levantó David, del rey David que estamos hablando aquí, que estaba ejerciendo la misericordia. Pero fíjese cómo es el ser humano, es el único árbol en el paraíso que da frutos del bien y del mal. En toda Sudamérica no hay ninguno. Y es el paraíso. Porque cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América. Cuando Dios hizo el Edén. Oh, ya está, ya yo no sé los años, desafino. Pensó en América. ¿Sí? Ni en América hay un árbol que dé frutos del bien y del mal. El único árbol que da frutos del bien y del mal eres tú y soy yo. Y es David, ejerciendo en plenitud la misericordia y cumpliendo con su palabra, también fue capaz de hacer esto. Y se estaba cumpliendo lo que el profeta dijo, lo que él dijo, lo que el profeta hizo que él pronunciara, porque al rey no se le podía dar sentencia, no se le podía juzgar. Así es que Natán lo engañó e hizo que el propio rey pronunciara su propio juicio. ¿Eso está pasando en mi reino? Pues ese se levantó de su asiento furioso y dijo, ese tiene que pagar 7 tantos la cordera. Señaló así, y Juan, 4 dedos le estaban señalando a él. Exactamente, 4 tantos la cordera. Ese hombre eres tú y vas a pagar 4 tantos la cordera. Has asesinado a uno que era mejor que tú.
y tú vas a perder 4 hijos. Y este es el primero, Amón, liquidado por Absalón. Absalón significa el padre es paz, pero él no era paz. Él mató a su propio hermano. Ah, Dios. Mefiboset estaba esperando la muerte. Era lo que merecía. ¿Qué merecía él? Se preguntaría. Nada. Morir. Porque estoy lisiado y porque no sirvo para nada ya. Y además porque soy hijo del rey que era enemigo de David. O nieto. Así que Mefiboset no esperaba nada, ni compasión esperaba. Él estaba esperando lo peor y no tenía esperanza alguna el que el rey elegido pudiera ver en él, algo más allá que digno de la muerte. Y así nos ve a veces a nosotros el diablo y a veces así nos sentimos muchas veces nosotros. Esta historia me ha llevado una y otra vez a una confrontación por la siguiente razón. En esta historia David es Jesús y yo soy Mefiboset. Mefiboset no sabía que David había hecho un pacto con su padre Jonatán. Mefiboset no sabía que su padre Jonatán había hecho un pacto con David, o David con su padre Jonatán, que es lo mismo, ¿verdad?, que el orden de los factores no altera el producto. Un pacto entre caballeros en los que la palabra valía más que las letras. Y sobre todo lo de las letras de los contratos actuales. Era el compromiso, un contrato del compromiso de la palabra. Y entre caballeros y entre hombres que de valor y de valores que hoy, los que hoy se están perdiendo a pasos agigantados, era suficiente la palabra. Veamos ese pacto. 1 Samuel 20, 12 y 16. Entonces dijo Jonatán a David. ¿Lo tienen? 1 Samuel 20, 12 y 16. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, el día tercero, si resultará bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz y te salves, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, de Yahvé, misericordia de Yahvé, no la tuya. Para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán, padre de Mefiboset, sea quitado de la casa de David. Y así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Yahvé de la mano de los enemigos de David. Es decir, requiéralo Yahvé de la mano de los enemigos de David. Es decir, que si tú no cumples esta palabra, lo pongo a Dios como testigo para que Él, a través de tus enemigos, te reclame este pacto y te lo haga pagar. Una cosa iba en serio, ¿sí? Algunos llevamos por mucho tiempo encima nuestro síndrome de Mefiboset. Desesperanzas, complejos de inferioridad, menosprecio de sí mismo o de nosotros mismos, de vosotras mismas. Qué paradójica. Que paradójicamente nos lleva a actuar con orgullo, altivez, en vez de inclinar nuestro rostro como Mefiboset ante David,
en señal de gratitud. Quiero decir que nosotros vivimos con este síndrome de Mefiboset, desesperanza, de complejos, de inferioridad, menosprecio de nosotros mismos, de eso y yo, ¿para qué valgo yo? Y el diablo nos lo mete en la cabeza. Y entonces nosotros, en vez de actuar con humildad y recurrir a la misericordia de Dios y no a nuestra autocompasión, no a la compasión ni a de los demás, ni tampoco a la nuestra. Recurrir a nuestra compasión, autocompasión, nos disminuimos más y en vez de crecer en la misericordia y en el orden y en los principios y en los valores de Dios, crecemos en el orgullo, porque paradójicamente estos complejos nos llevan a actuar con orgullo, altivez, en vez de inclinar nuestro rostro como Mefiboset ante David, en señal de gratitud. Este era el secreto del misterio. Había un pacto entre David y Jonatán. Un pacto con alguien que tenía la entereza y calidad humana para cumplirlo. Porque hay muchos que prometen, y no quiero decir el refrán. Tenía calidad humana para cumplirlo. Tenemos que entender que entre las leyes del mundo y nosotros y vosotras, que entre las leyes del mundo y nosotros y vosotras también, hay un pacto. Y un pacto mayor que el de Jonatán y David. Un pacto de sangre. Y si nos mantenemos fieles y agradecidos por este sacrificio y este pacto que han hecho para nuestra salvación y nuestra redención, para alcanzar la misericordia de Dios, alcanzaremos también la gracia y la salvación en los momentos de dificultad. Y cuando el barco de la vida zozobre, despertaremos a ese Jesús, recordaremos ese pacto y en medio de la tormenta Él calmará la tempestad. Esta es la fórmula para que la maldición se torne en bendición, la desesperanza en esperanza. Este pacto es la gracia de Dios en nuestras vidas que nos da sabiduría e inteligencia divina para solucionar los problemas. Pero vivimos ajenos, como olvidadizos, olvidadizas de este pacto de sangre que nos libra de la muerte física y de la muerte o de la segunda muerte. Ya lo entenderemos más adelante. Tenemos que atender a este pacto de misericordia para no imponer nuestros criterios y a sabiendas que nos pueden fallar y traicionar y aprender a abrir espacios y mantenernos en la distancia justa y dejar que pase el viento de la misericordia y el favor de Dios para no manosear nosotros la acción de Dios y las cosas santas. Dejar espacio y lugar para que pase el viento, para que pase la misericordia de Dios. Y mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a dejar. No, mientras tanto oramos en la distancia, en el hueco que se ha abierto en nuestras relaciones y en nuestra comunicación con la familia, con los amigos, con quien sea, en el trabajo. Abrimos espacio, que pase el viento de la misericordia y oramos a Dios. Dios, sigue obrando con tu misericordia y ten misericordia de mí y restaura mi vida. David mandó llamar a Mefiboset porque sabía que él por cuenta propia no iba a venir. Primero, por miedo a ser asesinado y luego porque era inválido.
Así es que David, cuando se enteró que había un hijo, porque David era muy impulsivo, digo, ¿queda alguno? Él estaba pensando en el favor, pero los otros no estaban pensando en el favor, los otros estaban pensando en la venganza. Pero a veces no les pasa a ustedes, uy, si yo lo hice por bien, si yo le quería bendecir, pero es que él estaba pensando otra cosa, es que ella estaba pensando otra cosa, es que ella estaba en otra cosa, es que ella estaba esperando de ti otra cosa diferente, que ejercieras la misericordia. Ella y él estaba esperando de ti que actuaras como actúa el mundo con la venganza, con el reproche. Y cuando hablas lo entienden mal. Y cuando quieres arreglar las cosas, lo entienden mal. Y yo lo hice por bien, pero salió mal. Después, cuando David descubrió que Mefiboset, que estaba Mefiboset vivo, hijo de Jonatán, con el cual había realizado el pacto, y que estaba lisiado, sabía que no iba a venir por su propia cuenta, entonces lo mandó llamar. Así a veces el Señor Jesús nos manda llamar a nosotros. Como esta voz que grita hoy os manda llamar y os invita a recordar que hay un pacto de misericordia entre nosotros y Dios. Y que el mundo no tiene autoridad a menos que nosotros nos descuidemos y le dejemos como el que va conduciendo y tiene un despiste y se llevó a la abuela por delante. ¿Sí? O se llevó al peatón por delante. Y como estos gitanos que entrenaron hace muchos años, esto hace muchos años atrás, porque yo soy mayor, ¿ya? Que le compró un gitanillo, compró un Mercedes. Ya saben que los pobres van a por coches grandes. ¿Sí? Cuando veas a alguno que bueno, se compró un Mercedes. Y entonces le explicaba al otro gitanillo, ¿cómo funciona el Mercedes? ¿Y para qué es esto? Esto para esto. ¿Y para qué es esto? Y esto para el otro. Y yo, chico, deja ya de preguntar. Dice, no, pues qué maravilla. ¿Y esa estrella que va delante para qué es? El otro ya le digo, bueno, esa estrella que va delante es para cuando pasa alguna vieja o alguien que no me gusta, enfocarlo bien y atropellarlo. Digo, no me digas más, hasta eso tiene. Chico, pues la venganza, ya no nos hace falta las pistolas para cuando tengamos que vengarnos de alguien. Le agarramos con el coche, lo enfilamos y lo atropellamos. Y entonces pasó una vieja y dice, mira, por ahí pasa una vieja. Y enfiló el coche con la estrella a la vieja que pasaba por él. Pero el que estaba conduciendo le estaba probando al otro y entonces esquivó a la vieja y pasó. Pero el que venía detrás abrió la puerta y se llevó a la vieja por delante. Digo, tanta estrella, ni tanta estrella, si no abro la puerta, se escapa la vieja. Entendemos mal lo que Dios nos dice. Nos entusiasmamos, nos ilusionamos. ¡Wow! Con las bendiciones de Dios. Y va un hermano con la Biblia debajo del brazo. Aquí estoy yo, el Salvador del mundo. Todos ignorantes. Aquí en España no se ha enseñado la Biblia. Todos, ya no tengo la Biblia debajo del brazo. Y ha entendido 2 versículos bíblicos y mal. Entendemos mal, escuchamos mal el mensaje. El mensaje es de misericordia, de amor, de respeto, de humildad. Y no llevo la Biblia debajo del brazo como si llevara un Mercedes para dar caña a todo el mundo. Y después resulta que no he entendido nada. David lo mandó llamar porque sabía ya que no podía venir por sí mismo. Pero David también sabía que tenía que invertir en él, dedicarle tiempo para recuperar su identidad y corresponder con la fidelidad de Dios para con él y el compromiso, a través del compromiso y el pacto con su amigo íntimo, Jonatán. Y lo más importante, sabía que tenía que amarlo aunque era un inútil y hijo de su enemigo. Y tenía que amarlo, mostrarle gracia y misericordia, aún sabiendo que él podía fallarle. Y Dios nos muestra a nosotros gracia y misericordia sabiendo, no que podía,
sabiendo que le vamos a fallar. Y que cuando le fallamos y actuamos por nuestros propios impulsos y según nuestras propias luces, cuando fallamos y nos sorprende el enemigo, le echamos la culpa a Dios. No cumple Dios. No, te la creíste demasiado y abriste la puerta y te cargaste a la vieja. Hoy predicamos un evangelio. Bueno, quería reiterar que lo que estaba haciendo David era fidelidad. Fidelidad al pacto establecido. Una fidelidad llena de amor y reciprocidad al compromiso que había adquirido con su padre, con el padre de Mefiboset, Jonatán. Todo un ejemplo para nosotros y sobre todo para los espíritus altaneros, altivos y desagradecidos. Hoy predicamos un evangelio humanista. Estoy terminando. Ya casi podrían ir subiendo los músicos. Un evangelio humanista basado en el hombre más que en la obra de la misericordia de Dios. Adoramos al hombre. Se les levantan grandes y estilizados monumentos impresionantes, estatuas tanto o tan grandes como la estatua de Nabucodonosor, que yo creo que se queda pequeña ante algunos monumentos que he visto en Suiza levantados a los reformadores. Es una exageración. Aquí ha habido gente muy importante y si levantamos un monumento... ¿Saben quién tuvo que levantar un monumento aquí en España? El primero que levantó un monumento a Cervantes, nada menos. Tuvo que ser un francés y estaba borracho porque le llamábamos Pepe Botella, hermano de Napoleón. ¿Saben ustedes que cuando ustedes estaban peleándose en América, España no intervenía porque España estaba dominada por Napoleón? Pues el hermano de Napoleón, el rey Bonaparte, Pepe Bonaparte, le llamaban Pepe Botella porque vivía siempre en borracho. Y borracho levantó un monumento a Cervantes, el primero que se levantó en este país. ¿Cómo amamos nosotros a los próceres? ¿Cómo amamos en este país a la gente de valor? Esto me está indicando que España está llevando la iniciativa de despreciar o de menospreciar o de olvidar a la gente de valor y premiar a los que están llenos de envidias, de odios, de celos, etcétera, etcétera. Nosotros no debemos ser así, hermanos. Dios nos está llamando a otra cosa. Cambiamos la ciencia por la apariencia y la gracia por la diplomacia. Adoramos a las grandes figuras y vivimos por nuestra propia justicia y nos creemos buenos, poco más que santos y justos. Esto no es nuevo. Creo que estamos yendo aún más lejos en estos tiempos. Nos están llevando al transhumanismo. Del humanismo estamos pasando al transhumanismo. Y esto no... Y no estamos hablando del futuro. Esto es el presente, es ya. La Iglesia es una familia y un ente social, pero debe ser por encima de todo una entidad que predica los valores espirituales, sin los cuales el ser humano no puede ser libre. Puedes adoptar y contratar a un coach, a un maestro de vida, y te dará consejos, y escucharás mis consejos, pero como no tengas una experiencia personal con el Dios Todopoderoso, o con el Cristo Redentor, de una manera más humilde, con Cristo Jesús, una experiencia personal, no te podrás librar por más clases que des. Porque solamente esa experiencia personal te hará tener relación con Dios y Él te guiará en los pasos que des en tu vida de continuo. El apóstol Pablo llevaba ventaja sobre los demás discípulos que habían convivido con Jesús. Fíjense ustedes, qué paradoja de la vida. La vida está llena de paradojas.
Porque los discípulos que habían convivido con Jesús veían un hombre extraordinario. Digo, aquí tiene que haber algo extraordinario, porque esto no es normal, todo lo que hace. Con la sabiduría con que contesta, cómo se libra de las trampas del enemigo, siempre sale airoso. Esto no es normal. Pero conocían a un hombre, a una persona física, a un Dios físico. Pero el Señor Jesús le dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él os revelará, os mostrará todas las cosas que yo os he dicho. Es decir, no habéis entendido nada, pero el Espíritu Santo os las revelará. Y escucharéis sermones y sermones y sermones y sermonas. Y clases de conducta y todo lo demás. Pero hasta que no venga el Espíritu Santo, no seréis libres. El apóstol Pablo experimentó lo primero, se convirtió y siguió a Cristo porque tuvo una experiencia con el Cristo resucitado. Y el apóstol Pedro, eso creo que está no sé si en Hechos 8 por ahí, y el apóstol Pedro en Hechos 10 recién se da cuenta. ¿Te das cuenta? Recién se da cuenta, por una revelación de lo alto, estando en la casa de Simón el curtidor, con aquel lienzo que baja del cielo y dice, Pedro, mata y come. No, por Dios, yo nunca he comido de esos bichos, yo no he comido nunca insectos y me los van a meter en las hamburguesas. Yo no les he comido nunca eso. Se queman cosas, ¿eh? Estamos ahí. El que tenga oído, oiga estas minudencias que se caen, estas migajas que se caen de la mesa. Yo nunca he comido eso, ¿cómo voy a comer eso? Mata y come. Y no llames inmundo a los gusanos que están en las hamburguesas porque yo los he purificado. Es el nuevo orden. Ay, qué lío, Dios mío. Y ahí entendió que el Evangelio y la palabra de Jesús era para todos los hombres, no solamente para el judaísmo. Pero es que no se había dado cuenta que sanó a gente que no eran del pueblo de Israel. Es que no se acordaban que a una mujer, porque no era del pueblo de Israel, que era sirofenicia, cuando le perseguía para que hiciera un milagro a su hija, le dijo, mujer, no está bien que el pan de los hijos se eche a los perros. A los perrillos, porque quedan muy fuertes perros. Me hace recordar la respuesta de esta mujer. Tremendo. No sé, el Señor no podía ser sorprendido. O sí fue sorprendido. No lo sé, Dios lo sabe. El caso que nos muestran las Escrituras es que cuando Jesús escuchó a esta mujer, con esa humildad, decir que aún hasta los perros, considerarse un perro tal como lo dijo Jesús, que hasta los perros comen la migaja que caen de la mesa de sus amos, el Señor Jesús exclamó a gran voz, digo, ¡oh, mujer! ¿Pero qué es esto? Esto es inesperado, en todo Israel no he escuchado una cosa así, no he escuchado tal humildad, no he escuchado tal respuesta de humildad ante una palabra de soberbia, ante una palabra humillante, ha respondido con esta humildad, mujer, hágase como has creído. Me lo aparto porque estoy gritando mucho. Tengo aquí el apuntador. Así que la Iglesia debe ser una entidad que predique ante todos los valores espirituales, sin los cuales el ser humano no puede ser libre. Sin la obra redentora de salvación y su misericordia, nada tiene valor. Nada nos producirá paz en esta vida y menos para la vida futura. Misericordia quiero, Dios, y no sacrificios. Misericordia quiere Dios y no sacrificios que tú le puedas dar. David quería edificar casa a Dios y Dios le dijo, no, tú no me vas a edificar casa, pero por cuanto has tenido este buen deseo, yo te voy a edificar casa a ti.
Dios no quiere las cosas que tú le puedas dar. Dios quiere bendecirte sobremanera. Haz lo que Él te manda. Ofrenda, cumple tus votos al Altísimo y de lo demás Él se encargará. Pero está atento, atenta a la guía de Dios para que puedas conducirte en la vida con sabiduría, con gracia y evitar y esquivar los golpes de la bestia, de la maquinaria social y del poder que quiere dominar el mundo, y te encuentres entre los salvos y no entre los atropellados por el sistema de la vida. El que tenga oídos que oiga. Y lo que más me encanta: y comerás conmigo a la mesa del rey. Otro día hablaremos de las bodas en las que el Señor, el hacendado, mandó llamar a los invitados y ninguno respondía. Y entonces digo, llamar a todos los mendigos, a todos los desamparados, que voy a hacer un gesto de misericordia y los voy a dar una gran comilana y los voy a sentar a una mesa de lujo. Y comerás conmigo en la mesa del rey. Tienes un lugar en la mesa del rey. A través de un pacto que tú no vas a ser fiel, pero Él seguirá siendo fiel. Amén. Y aunque te consideres digno de muerte, como algunos dicen, yo es que he pecado mucho, Dios vino a llamar a los pecadores. Y aunque te consideres digno de muerte, y aunque te consideres digno de ser marginado y de ser vapuleado, Él dice, tienes lugar conmigo en la mesa. Como Mefiboset era digno de muerte según la ley política y religiosa y de los reyes de antaño, era digno de muerte, pero Dios le dijo, te vas a sentar conmigo en la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por un pacto. Nosotros no vivimos conscientes de ese pacto. Y como no seamos conscientes de ese pacto en estos últimos tiempos, la maquinaria de la bestia nos llevará por delante. Solo en Cristo hay salvación. Por otro lado, cambiamos la espiritualidad y la experiencia personal con Dios por el fetichismo y la adoración a las imágenes y las reliquias de santos. Estos en otros ambientes que no en este. Digo yo, pero por si acaso. Materialmente no nos ha ido mal con el humanismo hasta ahora, pero el ser humano está perdiendo su identidad como hijo o hija de Dios, denostando la ética de la familia y los valores morales, asesinando a los no nacidos, entre otras muchas atrocidades. Esto quieren hacernos bien, que está bien, pero no está bien. Matildo, quieren hacernos ver que está bien, pero no está bien. El juego con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y las nuevas ciencias, todas ellas maravillosas, ciencias, pero peligrosísimas en manos de malas conciencias. Ciencias buenísimas, todas ellas maravillosas, pero peligrosísimas en manos de malas conciencias. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno.
muchas de tus sueños personales que no están inspirados por Dios quedarán aquí, serán borradas con el tiempo y dejarán una huella de egoísmo, ambiciones personales y de malas vibraciones. Pero la bendición, la misericordia de Dios te bendecirá. Bendice al que la ejerce y bendice al que la recibe, y te acompañará hasta el más allá. Las obras de misericordia, no de las de la razón ni las del intelecto, las obras de misericordia te acompañarán en esta vida y hasta el más allá, y serán las obras que darán testimonio de tu vida aquí y de que estás registrado en el Google, en la nube del reino de los cielos. Amén. Amén. Aleluya. Dios nos mueve a misericordia. Las tres parábolas más amables o más notables en la Biblia implican esta acción. Fueron movidos a misericordia en el buen samaritano. El siervo deudor no fue movido a misericordia, y la misericordia del patrón lo mandó a la cárcel. El siervo deudor y la parábola del hijo pródigo. Mateo 5, 7, 8. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios. Amén. Y de los demás. Aleluya. Ponemos nuestro corazón delante de Dios. Le pedimos que Él inspire nuestras vidas a ejercer y vivir en la misericordia de Dios. Aleluya. Nunca me separaré. Es el Dios interno, es la experiencia de Dios la que cambia tu vida. Yo no puedo estar ante una congregación pasiva. No vengo más. Levantamos nuestras manos a Dios y levantamos el corazón a Dios. ¿Cómo Dios va a obrar en tu vida o en nuestras vidas si no clamamos a Él y levantamos el corazón a Él y le pedimos a Él? No seas un oidor pasivo. No vienes a calentar bancos. Vienes para que Dios obre en tu vida. Levanta las manos y el corazón a Dios y pídele: misericordia quiero, misericordia quiero, que es lo que tú pides y no sacrificio. ¡Vamos! 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 ¡Basta de pasividad! ¡Basta de pasividad! ¡Aleluya! Eres la obra de Dios. No escuches, sea hacedor, actúa, pídele a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Aleluya! Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable,
Dios quiere escuchar un corazón que es recíproco, que responde, que responde, que responde al llamado de Dios. Esto tiene que cambiar, tenemos que cambiar. Dios está edificando su iglesia, no un local solamente. Dios va a empezar a edificar su iglesia y se van a empezar a notar los que reciben milagros, los que reciben la bendición, porque levantan las manos y el corazón a aquel que todo lo puede, aquel que ha hecho un pacto con Dios, que ha dado tu vida por ti. No seas pasota. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya me falta la voz y todo. Por Dios, estoy gritando por ustedes. Tenemos que mover esta ciudad, pero primero se tienen que mover nuestras vidas. Estoy haciendo una arenga de guerra, porque estamos en guerra contra el diablo y contra la sociedad que nos quiere conducir y quitar los valores cristianos. Estamos en guerra. Estoy haciendo una arenga de guerra. Levanta tus manos, levanta tu puño y levántate en guerra, en guerra, en guerra. ¡Aleluya! Dios, Señor, tú conoces los corazones de cada uno y tú vas a dar a cada uno conforme a su fe y conforme a la integridad y la actitud de su corazón. Los bendigo por mi parte en tu nombre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los bendigo y que superen las dificultades en esta semana. Y que si se encuentran mal, tenemos el miércoles para venir a clamar a Dios también. Aleluya, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Aleluya, gloria a Dios.